Sé que la mayoría, y por no decir todas las personas, han padecido estrés más de una vez en esta pandemia a causa del COVID, pero ¿sabes qué es realmente el estrés? Ya que al igual que en la depresión, donde la gente tiende a banalizar y a minimizar este trastorno e incluso confundirlo con la tristeza, lo mismo sucede con el estrés, donde se malinterpreta o tergiversa esta reacción psicofisiológica que no solo te genera un pequeño malestar, sino que puede llegar a alterar toda la economía del organismo e incluso te puede llevar a una muerte silenciosa. Para empezar hay que descubrir el origen de esta palabra, no sin antes entender qué es la homeostasis. La respuesta a este interrogante la encontramos en el fisiólogo Walter Branford Cannon, el cual fue profesor de Harvard y que, yendo más profundo que Claude Bernard con la descripción del medio interno, Walter describió en The Wisdom of the Body los mecanismos fisiológicos que se ponen en marcha para el equilibrio físico-químico, para lo que propuso el nombre de homeostasis. Más adelante, él postuló que existen ciertos factores que pueden llegar a alterar a este estado de equilibrio dinámico y aplicó dos términos de la física. El primero fue estrés, que significa la presión que tiende a deformar un cuerpo sólido, y strain, que es la deformación atribuible a la aplicación de esa fuerza. Como sucede en este caso donde la prensa ejerce la fuerza, que en este caso sería el estrés, y el strain, que es la deformación que sufre esta bola de hierro. Aquí se define al estrés como una amenaza a la homeostasis y al strain como los cambios que suceden en el organismo para reaccionar ante esta amenaza. Pero eso no es todo, porque Hans Selye, cerca de 1926, comenzó a desarrollar una gran teoría acerca de la influencia que tiene el estrés en la capacidad de las personas para luchar o adaptarse ante sus posibles consecuencias. Él llamó a esta capacidad como el síndrome general de adaptación, también conocido como síndrome del estrés, que está basado en la respuesta del organismo ante una situación del estrés que está dividida en tres fases. La primera fase es la fase de alarma. En esta fase, ante una posible situación de estrés, el organismo genera cambios fisiológicos y psicológicos como la ansiedad o la inquietud que lo predisponen a una situación estresante. La respuesta fisiológica durante esta fase es predominantemente médulo suprarrenal, en donde va a haber un aumento de catecolaminas, es decir, de adrenalina y noradrenalina, que van a aumentar la respuesta física y psíquica de adaptación. Esta fase se determina como un estrés agudo y es considerado un eustrés o estrés bueno, ya que nos está preparando para luchar o huir, que en el peor de los casos, como cuando un perro te quiere morder y te preparas para correr. En la fase de resistencia supone la fase de adaptación a la situación estresante. Aquí se desarrollan un conjunto de cambios destinados a responder ante una situación de estrés de la manera menos dañina para la persona. En esta fase hay una respuesta médulo suprarrenal, donde comienza a agregarse la respuesta córtico suprarrenal con un consiguiente aumento de cortisol. Un ejemplo de esto puede ser cuando un estudiante está a una semana de rendir un examen y se esfuerza todo lo posible para aprobarlo. Si es que logra aprobarlo, se termina este síndrome, pero si no lo aprobó, estará frustrado y pasará a la siguiente fase, que es la fase de agotamiento. En caso de que los mecanismos de resistencia no resultan eficientes, se entra en esta fase donde los trastornos fisiológicos, psicológicos o psicosociales tienden a ser un estrés crónico e irreversible. En esta fase hay un predominio de la respuesta córtico suprarrenal y por lo tanto un elevado nivel de cortisol, lo cual determina un distrés. También hay aportes que nos ayudarán a entender mejor cómo es este mecanismo, como los aportes de Sterling y Ayer, que en 1960 aproximadamente bajo el nombre de alostasis, que es semejante al eustrés, significa la estabilidad a través del cambio, refiriéndose a los mecanismos neuronales, endocrinos e inmunes que se ponen en marcha para mantener o recuperar la homeostasis. Y finalmente con el aporte de McEwen, que da la noción de carga alostática, que es homóloga al distrés, que implica una sobreexigencia o una respuesta alterada de los sistemas de alostasis que se dan por una activación frecuente y reiterada, por falta de freno de los mismos y por una respuesta desproporcionada. Hasta aquí hemos hablado sobre los cambios biológicos, fisiológicos y psicosomáticos de la respuesta ante el estrés. Pero más adelante, Lazarus nos va a hablar sobre los procesos cognitivos que se desarrollan en torno a la situación estresante, donde se desarrollan dos tipos. La evaluación primaria es un juicio acerca del significado de la situación para calificarla de estresante, positiva, controlable o simplemente irrelevante, como cuando escuchas la música que detestas y solo es ruido para ti. En caso de considerarla estresante, va a haber una evaluación secundaria que va a determinar los posibles recursos de los que dispone la persona para hacerle frente a la situación. O sea, en esta evaluación se ve qué se puede hacer en este caso donde se idean estrategias orientadas al problema,
y orientadas a provocar un cambio en cómo es percibida y vivida la situación de estrés. Hasta este punto hemos entendido qué es el estrés, pero ¿cómo es que funciona? Los ejecutores que ponen en marcha estos cambios están conformados por dos sistemas, el sistema nervioso simpático y el eje hipotálamo hipofisario adrenal. Cuando hay un estresor, lo que sucede en el sistema nervioso simpático es que su neurona postganglionar y las secreciones de la médula adrenal van a liberar adrenalina y noradrenalina hacia los órganos que van a ejecutar las respuestas. Entre ellas está la dilatación de la pupila, que sirve para ver mejor, inhibe las glándulas salivales, aumenta la actividad cardíaca y la presión arterial, que sirven para que haya un mayor flujo, contrae los bronquios, aumenta la secreción de adrenalina suprarrenal, disminuye la motilidad y el tono del estómago, aumenta la secreción de glucagón e inhibe la micción. Hay vasodilatación también de los vasos sanguíneos del músculo esquelético para que obtengan mayores nutrientes, oxígeno y energía. En el eje hipotálamo hipofisario adrenal, primero el hipotálamo en el núcleo paraventricular va a liberar la hormona liberadora de adrenocorticotrofina, la cual estimulará a la hipófisis para que produzca adrenocorticotrofina y esta a su vez ejerza su acción sobre la corteza suprarrenal en la zona fascicular, en donde va a secretar glucocorticoides, entre ellos el cortisol. Esta hormona ante el estrés va a elevar la presión arterial, en el riñón va a aumentar la velocidad de filtración glomerular, va a aumentar la estimulación de gluconeogénesis y va a inhibir la acción de la insulina, por lo que son hiperglucemiantes. Favorecen la degradación de grasas para la producción de energía. Ante un estrés crónico, los niveles de cortisol van a seguir altos y pueden generar daños como ser inhibidores de crecimiento, ya que dificultan la condrogénesis y osteogénesis, ya que causa la desmineralización de calcio, y en el intestino disminuye la absorción de calcio. Estimula la producción del ácido clorhídrico. Son inmunodepresores porque producen atrofia linfoide y disminuyen el nivel de interleuquinas, o sea que baja el nivel de defensas y nos hacen más susceptibles a padecer enfermedades. Actualmente mucha gente padece de un síndrome llamado síndrome metabólico, el cual está muy asociado al estrés, ya que es un conjunto de factores de riesgo como la obesidad, hipertensión arterial, diabetes, hipercolesterolemia y la hipertrigliceridemia, donde el estrés crónico altera constantemente la homeostasis y genera cambios irreversibles, como la hiperglucemia, aterosclerosis, presión alta y muchos otros factores, los cuales nos predisponen a empeorar la calidad de vida y en el peor de los casos a una muerte lenta. En lo que va de la pandemia e incluso en estos momentos puede que estés estresado. Estos tiempos son difíciles para todos y en la medida de lo posible deberíamos de afrontar al estrés y tratar de solucionarlo para no generar un estrés crónico. Pero también no vayamos a creer que el estrés en general es malo, ya que el estrés siempre ha formado parte de nuestra vida desde tiempos inmemorables y nos ha ayudado en la supervivencia y a combatir enfermedades, como sucede ahora.